Son ya las 9:13, las 8:13 en Canarias. ¿Saben ustedes cuál era la canción número 1 en los 40 principales en el año 86? Rosendo Mercado, con Agradecido. Hace ahora 30 años Europa era sinónimo de ilusión. España y Portugal firmaban su adhesión a un proyecto que había nacido económico y que tuvo siempre aspiraciones políticas. 30 años después, el proyecto busca respuestas a muchos problemas que se resumen en una palabra: desconfianza. Desconfían los británicos, que amenazan con irse, es lo que llamamos Brexit. Desconfían los griegos, martirizados por una austeridad que ha hecho derrumbarse un 25% su riqueza y ha arrasado su calidad de vida. Tampoco hay confianza entre las instituciones europeas y el gobierno griego salido de las urnas en enero. Y se sigue hablando de Grexit. Desconfían unos países de otros para asumir inmigrantes y refugiados del polvorín del Mediterráneo Sur. Y desconfían muchos ciudadanos del Tratado de Libre Comercio que se negocia con Estados Unidos y que hoy tendría que haberse debatido en este Parlamento. Enseguida les contamos por qué no ha sido así. Desconfían escarmentados porque los procesos de globalización, que un día fueron una esperanza, han significado igualar a la baja derechos y servicios públicos y un sistema financiero casi incontrolable. Y si no tuviéramos suficiente con desconfiar los unos de los otros, tampoco parece estar claro qué debe ser Europa en el mundo en el siglo XXI. Xavier Vidal-Folk escribía este lunes: mirada a diario, Europa es un desastre. Desde el catalejo, su supervivencia es un hecho prodigioso. Así que Europa sentada en el diván y 4 eurodiputados sentados a la mesa de Hoy por Hoy en Estrasburgo, en un estudio de radio casi a las puertas del hemiciclo. Con la ayuda de Marisol Rojas les voy presentando. Por el Grupo Popular, Pilar del Castillo. Buenos días, Pilar. Muy buenos días, un placer estar aquí, Pepa. Tenía 32 años cuando España consiguió entrar en este club y ahora es casi una veterana del Parlamento Europeo. Llegó en 2004 y 10 años después ha vivido de cerca los cambios en la política española. Vio entrar a las nuevas caras y marcharse a históricos del PP como Alejo Vidal Quadras o Jaime Mayor Oreja. Por el Grupo Socialista, Irache García, que es la portavoz de los socialistas españoles en el Parlamento. Buenos días. Irache lleva aquí casi 11 años, los mismos que tenía cuando se firmaba nuestro ingreso. Aquí una de las principales batallas ha sido la igualdad y la defensa del trabajo que hacen los eurodiputados. El año pasado contestó desde su blog a quienes hablaban de casta. Escribió que se avergüencen los que generalizan como estrategia y los que desprecian el trabajo de los demás. Por el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales, Maite Pagazaurtundúa, de UPyD. Buenos días. Buenos días. A Maite Pagazaurtundúa la firma histórica le tocó ya con 20 años. Ahora, como eurodiputada, pide a sus colegas que salgan de los espacios de comodidad. Ha definido como auténtico disparate que los funcionarios se desplacen aquí, a Estrasburgo, cuando se podría trabajar desde Bruselas. Dice que esos fondos se podrían dedicar a la investigación, el desarrollo, los servicios sociales o los fondos de cohesión. Y por el grupo de la Izquierda Unitaria, Pablo Iglesias, de Podemos. Buenos días. Buenos días. El 12 de junio del 85 tenía 7 añitos. Con el tiempo los votos le trajeron al Parlamento Europeo, aquel lugar que definió como un cementerio de elefantes, donde los políticos desean gastarse un pastón, viajar en business class y que nadie les incomode. Al llegar aquí se dirigió a ellos y les aconsejó no ver el escaño como un premio de consolación o como una jubilación dorada. Pablo Iglesias, ¿se acuerda de algo de aquella firma del Tratado de Adhesión? 7 años. Pues la verdad es que no, se mezclan los recuerdos de infancia con las cosas que estudia uno, pero yo creo que estaba más interesado en Rosendo que en la entrada en la Comunidad Europea en aquellos Rosendo, tiempos. con 7 años ya. Que a mi madre le gustaba mucho y lo ponía en casa. Y quienes sí tienen memoria de adulto, de joven adulto de aquel momento, Pilar. De muy joven adulta. Pues yo realmente sí, yo claro que lo recuerdo, pero sobre todo, más que una foto concreta, naturalmente recuerdo la firma del tratado en el Palacio de la Moncloa, esa imagen, pero lo más importante es que era pues la realidad de un deseo, de un anhelo de tantas generaciones españolas que viviendo en un contexto de falta de libertades políticas, de dictadura al fin y al cabo, pues anhelábamos la democracia que había en Europa. Y eso fue lo que realmente yo creo que se vivió por entonces una parte muy importante de la sociedad española, la culminación, la expresión de ese anhelo. La verdad es que para la gente más joven cuesta entender lo que significó el ver aquella bandera con las estrellitas al lado de cualquier carretera perdida de España, porque eso significaba que en breve habría un camino que pensábamos entonces nos iba a conectar con el progreso. Yo lo viví siendo muy jovencita en Extremadura y era verdad, ¿no? Aparecía la bandera y decías, enseguida habrá una carretera y por aquí llegará el progreso y por fin el bienestar. Las cifras son apabullantes: 150.000 millones de euros solo en fondos regionales, 14.000 kilómetros de autovías confinanciados con fondos europeos. Ahora hay que ver para qué hicimos tantas autovías, ¿no?
Y algo más importante, acabar con el aislamiento. ¿Qué hemos hecho mal para que de aquel entusiasmo y esta cuenta y este balance hayamos pasado a la decepción? Irache. Los momentos son muy distintos. Yo tengo leves recuerdos, a pesar de tener 11 años. En mi casa se hablaba mucho y también hablábamos de la lucha por la democracia que habían tenido generaciones como la de mis padres y el cumplimiento de ese sueño y ese anhelo de un espacio de libertades, un espacio de progreso, un espacio de derechos sociales. Los inicios de España en la Unión Europea significaban el desarrollo de esos anhelos y de esos sueños. Y es verdad que la política de cohesión y otras políticas beneficiaron el que nuestro país, el que España, durante multitud de años consecutivos fuera avanzando económicamente hasta llegar a la convergencia con el resto de países europeos. Pero la España y la Europa de hoy es muy distinta a la de hace 30 años. Las circunstancias son completamente distintas, la globalización, los nuevos retos, situación de crisis económica, cómo han respondido las instituciones europeas a esta crisis económica, cómo nos están afectando realidades en el ámbito de la política internacional que también tienen su reflejo en nuestro proyecto europeo, la situación de la inmigración, que creo que es algo evidente. Decíamos en un debate, en el Mediterráneo no se están hundiendo solo las vidas de las personas, también se está hundiendo la dignidad de Europa. Pero no solo circunstancias ajenas, ¿no? El propio funcionamiento de las instituciones, la burocratización, el diseño del euro, la ausencia de una gobernanza económica. Ha habido una responsabilidad interna de las instituciones europeas en alejarse de los ciudadanos y en funcionar como un ente que no tiene nada que ver con la vida de los ciudadanos, que acaba determinando. Bueno, es que la unión monetaria no fue acompañada a la entrada del euro. Y cuando llegó la crisis no teníamos los instrumentos, y esos instrumentos han estado fuera de lo que era el propio marco de control democrático. La troika tiene una parte que nosotros como parlamentarios no podemos controlar. Yo me acuerdo que realicé hace poco una pregunta a la troika a ver si se iba a disolver, porque como que ya iba haciendo falta que o bien la institucionalizamos o bien se quita de en medio. Claro, eso de que el FMI estos días nos diga que tenemos que bajar los sueldos, tener más precarización, subir los impuestos y copago en sanidad y en educación, pone los pelos de punta. ¿Cómo no van a estar desconfiados los ciudadanos cuando ocurren cosas como esta? Vamos a ver, la entrada, yo tenía 20 años, vivía en Hernani y además fue el año en que me comprometí políticamente contra el terrorismo porque mataban a mis vecinos y nadie decía nada y en mi pueblo parecía que no pasaba nada. Y además como Hernani está tan cerca de Francia, nosotros siempre estábamos yendo a Francia. O sea que romper el aislamiento para los guipuzcoanos era algo como muy necesario, porque estábamos tan cerca del resto de Europa que todas estas vivencias pueden darse al mismo tiempo. Rosendo, la lucha contra el terrorismo y desde luego saber que necesitábamos estar con el resto de los europeos. Pero no hemos gestionado todo lo bien que hubiéramos podido estos 30 años, porque las desigualdades territoriales no han cambiado en el mapa de España. Hemos subido la renta per cápita, pero hemos mantenido enormes desigualdades. Pero sobre todo, ¿ha cambiado la forma de hacer política? Es posible. Escuchábamos en la portada de esta hora de radio el resultado electoral de hace un año. Cubrimos los periodistas con pasión esa campaña electoral. Se dijo esta vez sí, son unas elecciones trascendentales, va a servir para acercar Europa a los ciudadanos. Podemos irrumpió con mucha fuerza. ¿Y qué ha pasado en este año? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Han conseguido ustedes que de verdad los españoles, los italianos, los franceses se interesen por lo que hacen? ¿Consiguen comunicar algo? Están pasando cosas. Yo creo que la relación que tenemos los europarlamentarios con buena parte de las instituciones que deciden de verdad, como la Troika o como el FMI, recuerda aquella que tenía Gila con el enemigo. Es decir, que hacer una pregunta a la Troika o una pregunta al FMI se convierte en poco menos que en un chiste. De hecho, lo que tenía que haber ocurrido hoy y no ha ocurrido hoy revela muy bien cómo funcionan las instituciones europeas. El presidente del Parlamento no ha tenido ningún problema en reconocer públicamente que el problema de la votación de hoy es que no había consenso. Es decir, nos imaginamos a Mariano Rajoy diciendo, hombre, no voy a convocar elecciones porque no hay consenso entre los españoles. Es que de eso se trata. Un Parlamento, cuando es de verdad, es cuando no hay consenso y cuando de repente no está claro lo que van a votar los parlamentarios. Aquí en el Parlamento Europeo casi siempre se sabe lo que va a ocurrir. Hoy no se sabía. Hoy había disidencias, había muchos diputados socialistas que incluso estaban dispuestos a rectificar lo que habían votado previamente en INTA. Parece que íbamos a poder tener
tener un debate democrático. Entonces se dice, no hablemos hoy de esto del TTIP, ya hablaremos otro día cuando podamos cocinar las mayorías. Y eso es muy revelador de lo que está ocurriendo en Europa, que no hay controles democráticos. Pero eso no quiere decir que no estén cambiando las cosas. Antes, cuando yo tenía 7 años y mi madre escuchaba a Rosendo, pero después he podido estudiar que la clave fundamental que hace que un griego, que un portugués, que después gentes de los países del este tengan interés por el proyecto de la Unión es básicamente la prosperidad. Es decir, que en Europa había derechos civiles y que en Europa había un desarrollo de los derechos sociales y de la protección al desempleo y de los hospitales y la sanidad pública que no había en ningún otro lugar del planeta Tierra. Si uno estaba en región Unión Europea, sabe que aquí hay hospitales que funcionan, aquí hay escuelas que funcionan, aquí los trabajadores cobran sueldos dignos, hay seguro de desempleo. Eso, con la financiarización de la economía, con la manera en la que se desarrolla Maastricht, está entrando en cuestión. Eso es lo que yo creo que hace que el proyecto político de la Unión esté en crisis. Vamos a hablar del TTIP, que sé que hay muchísimos impacientes justamente por el poco caso que le hemos hecho los grandes medios a este asunto trascendental. Pero sí quiero aclarar, porque hace un año yo fui de las que creí que iba a cambiar la manera de funcionar de las instituciones y no lo veo. No lo veo, sí, que las instituciones europeas estén funcionando de otra manera y las instituciones europeas son ustedes, señoras y señores. Sí, a mí me gustaría decir algo en relación al apoyo que hay hacia Europa en España y en otros países de la Unión Europea. Y me parece que es lógico en función de lo que hemos recibido, en función de cómo ha impactado nuestro país y otros países. El apoyo de los españoles a las instituciones europeas y al proyecto europeo está por encima de la media de la Unión Europea. En los últimos datos de Eurostat, el 59% de los españoles tienen ese apoyo, manifiestan ese apoyo frente al 54% de la media de los europeos. Esto es significativo. Pero nos conformamos con la mitad de la población. No, vamos a ver. Un 59% que en elecciones municipales y autonómicas han votado un poco más de un 60 o cerca de un 65%, no es muy significativo en realidad, porque hay mucha gente que simplemente pues, no tiene ese interés por la política y no tiene ese interés y no manifiesta una opinión. Yo creo que no es desdeñable en absoluto y es lógico, porque los españoles hemos recibido pues mucha ayuda para la consolidación no solo de la democracia, sino también la modernización de la economía, la apertura a los mercados exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se manifiesta ahí. Naturalmente que las condiciones de crisis también han afectado y esos porcentajes han bajado en relación a antaño, que eran muy superiores. Pero hay que poner un poquito las cosas en su sitio porque si no, pues podemos tener una visión un tanto desequilibrada de cuál es la realidad. No estamos en esas condiciones, en esa situación de emergencia que pudiera parecer en unas opiniones sin ver qué dicen también los datos objetivos, ¿no? A mí me preocupa la política. ¿Cómo se hace la política aquí dentro? ¿Se tiene acceso a la información necesaria para saber qué es el TTIP? ¿Se puede debatir luego eso en su grupo parlamentario, cada uno, antes de llegar al pleno y luego entramos en el pleno? ¿Cómo se hace? ¿Se hace la política de otra manera o aquel déficit democrático del que veníamos hablando hasta las elecciones de hace un año se mantiene a fecha de hoy, Irache? Sí, Pepa, dices que a ti te preocupa la política y a mí también me preocupa que en muchos casos aquellos que llevamos a cabo esta labor política no seamos capaces a lo mejor de trasladar lo que aquí se está debatiendo, el trabajo que estamos haciendo a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces la opinión pública y las noticias no están puestas el foco en el ámbito europeo y por lo tanto una Europa donde la toma de decisiones es mucho más a largo plazo que lo que puede ser en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o incluso en un parlamento nacional hace que la explicación de esos procesos tan largos sea más difícil. Yo no les quiero interrumpir, pero es que luego hay una cumbre de fin de semana entre Merkel y Hollande y lo que ustedes llevan aquí negociando muchos meses se desatasca en un café en Berlín. No, pero es que yo creo que hay que diferenciar. A ver, estamos hablando que somos 3 instituciones, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, con competencias definidas en los distintos ámbitos. Este Parlamento tiene una labor de control a la Comisión y tiene una labor colegisladora que en muchas ocasiones es verdad que se está quedando corta porque tenemos una posición del Consejo que en determinadas legislaciones
apaña o pone encima de la mesa o guarda en un cajón iniciativas importantes, ¿no?, que tienen que salir adelante. Hay conflictos entre las instituciones, claro que las hay. Hay necesidad de hacer reformas institucionales, claro que lo hay. Hay necesidad de ir acortando esa burocracia e ir siendo capaces de que la política europea sea más ágil, sea más cercana, podamos tener una respuesta más rápida. Pero tengamos también claro quién manda aquí. ¿Mandan los europeos? ¿Mandan algunos europeos? La respuesta a esta pregunta, que es la que nos hacemos cada vez, ¿quién manda aquí? Bueno, quién manda aquí es complicado de decirlo. Los parlamentarios, las parlamentarias tenemos una labor que en muchas ocasiones podemos sacar adelante y que en otras ocasiones, como digo, el bloqueo del Consejo, de la Comisión, no te posibilita que esta legislación salga. Vamos a ver. Las instituciones europeas están a medio construir y el Parlamento Europeo es un parlamento parcial. O sea, no tenemos la capacidad legislativa de un Parlamento nacional. Por ejemplo, el año pasado se aprobó la finalización del roaming. Yo me acuerdo que yo estaba aquí de invitada y Pilar del Castillo lo defendió y estábamos todos encantados. Pero ahora llega el Consejo, la Comisión o quien sea y nos dice, uy, se va a retrasar. No tenemos todas las capacidades que necesitaríamos para que los ciudadanos puedan considerar que realmente hay una soberanía europea totalmente plena y representativa, porque se comparte con muchas instituciones y con la soberanía nacional. O sea, es complicado, estamos a medio construir. ¿Y ayuda el hecho de que los partidos políticos envíen a Europa a un político en retirada o a un político que empieza, que Podemos haya cambiado prácticamente todo su grupo parlamentario? Menos mal que tengo un secretario general, porque las demás no le van a dar caña a su partido, pero tengo un secretario general aquí para responder. Es decir, la vieja política enviaba a los políticos en retirada y la nueva política manda una avanzadilla y luego los cambia para irse a competir en España. Hombre, no es que los cambie, es que para nosotros el Parlamento Europeo ha sido el espacio fundamental de visibilidad y eso ha hecho que algunos de nosotros pues entendieran que podían ser más útiles, en este caso en Andalucía o en Aragón, donde creo que Pablo y Teresa han hecho un magnífico trabajo que tiene que ver con lo que han aprendido aquí en Europa y para nosotros va a seguir siendo fundamental. Creo que hemos contribuido a que se hable un poquito más del Parlamento Europeo en España estando aquí. Sin entrar a valorar si los partidos entienden que el Parlamento Europeo es una jubilación dorada para viejas glorias, lo que es verdad, y lo decía Maite y tiene razón, es que esto no es como un Parlamento nacional, pinta muy poco el Parlamento Europeo, tiene unas funciones legislativas, colegislativas en todo caso, muy recortadas. Y eso pone encima de la mesa un problema que señalabas tú, que es ¿quién manda en Europa? ¿Manda a los ciudadanos europeos? No manda a los ciudadanos europeos. El único espacio en el que los ciudadanos pueden votar a sus representantes tiene recortadísimas sus capacidades legislativas. Y existe una práctica, que esto lo hablaremos después cuando hablemos del TTIP, que tiene que ver con que en este Parlamento hay que discutir lo menos posible y todo tiene que venir cocinado de casa. A mi juicio, eso no solamente plantea un problema de déficit democrático de las instituciones europeas, sino de viabilidad de la propia Unión. Mientras hubiera progreso, mientras haya derechos sociales en Europa, yo estoy convencido que la gente va a estar encantada con estar en Europa. Si eso no ocurre, si las decisiones fundamentales se toman al margen de lo que quiere la gente, tenemos un problema grave independientemente de cómo pensemos cada uno. No es cierto que todos los debates aquí se hagan de una manera corta y sin dedicarle el tiempo. Este Parlamento, el Parlamento Europeo, ha estado colegislando una política tan importante, por ejemplo, la pasada legislatura, como es la PAC, la Política Agrícola Común, y este Parlamento consiguió hacer un cambio radical a la propuesta inicial que había hecho la Comisión Europea, tras un trabajo de escuchar, de cooperar con aquellos sectores que tenían cosas que decirnos. Posiblemente no haya sido el mejor acuerdo final, pero sí que se ha conseguido, gracias al trabajo que se hizo en el Parlamento Europeo, modificar de una forma muy esencial. Creo que hay que poner encima de la mesa los déficits, pero también hay que ser capaz de hablar de aquellas cuestiones positivas que este Parlamento puede llevar a cabo, porque al final los ciudadanos y las ciudadanas europeas tienen que saber que este es el espacio donde estamos representando los intereses de la ciudadanía. Sí, yo creo que, vamos a ver, este Parlamento ni es un retiro dorado para nadie, ni es un sitio al que pueden venir a descansar y pasarlo bien los más extremadamente jóvenes, si ese fuera el caso. Este es un Parlamento que exige trabajar muchísimo, muchísimo. Este es un Parlamento que empiezan los debates a las 8 de la mañana y acaban a las 8 de la tarde. Este es un Parlamento en el que cuentas con un nivel de información
extraordinario, con una riqueza de la información y de todos los puntos de vista extraordinario. Es decir, exactamente lo contrario de lo que parece que existe en la percepción. Exactamente lo contrario. Pues vamos a ver. Por tanto, es un Parlamento que toma unas decisiones muy fundamentadas y que quien dice eso es que no ha debido estar nunca en una comisión y no ha debido estar nunca llevando un informe y no ha debido estar nunca realmente a favor metido y en en los contra asuntos. de lo que está diciendo Pilar del Castillo a propósito ya del tema que hoy habría que haber debatido y no han debatido ustedes en el hemiciclo, y les propongo debatir aquí. Ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. A ustedes les suena, a los periodistas también, pero habrá oyentes que digan, ¿pero de qué me están hablando ahora? Bueno, pues para resumir, antes de empezar a discutir, Rafa Panadero se ha acercado a los que están a favor, en contra y pone Dicen un poco los que las lo defienden cifras. que el objetivo es aumentar la inversión y el comercio entre Europa y Estados Unidos y hacer realidad un mercado que cree más crecimiento y empleo, hasta 140.000 puestos en España, según algunos estudios. Pero para otros, el Tratado de Libre Comercio va a significar un verdadero tsunami para la economía real y la economía productiva. Es un enfrentamiento de dos modelos de producción, el norteamericano y el europeo, que hay aspectos de ellos, del modo de producción, que son incompatibles. Billy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida de 2004 a 2014, plantea una enmienda a la totalidad, un no rotundo, a un tratado que tiene en concreto algunos puntos especialmente polémicos. El principal, el que más dudas levanta, el mecanismo ISDS, un sistema de arbitraje privado ante el que las empresas podrían denunciar a los estados cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Por ejemplo, si el cambio en una ley afecta a sus beneficios. Eso, según Rocío Sánchez Cuenca de la campaña No al TTIP, supone que se delegue todo el poder en las grandes empresas que buscan como fin último un lucro por encima de la soberanía de los estados, que buscan el bien común, ¿no? Supone una merma de los derechos de los ciudadanos al dejar que las grandes empresas decidan las legislaciones. Otro asunto que levanta ampollas es lo que llaman convergencia reguladora, que viene a ser la adaptación de las leyes a uno y otro lado del Atlántico y que se podría traducir, dicen, en cambios en la normativa laboral. Frente a los peligros que advierten los del no, los mensajes de calma de los del sí. Eduardo Garzón es miembro del Comité Científico de ATAC, Dimitri Barúa es portavoz de la Comisión Europea en España. No nos lo han dicho, pero sabemos y sospechamos que va a ser a la baja y por lo tanto, si se aprobara este tratado, veríamos que se empezarían a producir reformas laborales, nuevas reformas laborales en los estados europeos para armonizar la legislación. Pero se tiene que ir al Parlamento. En el momento que al Parlamento Europeo se le plantee rebajar nuestra legislación, pues no lo va a aceptar. Para nosotros es una línea roja. Más polémicas, los efectos en las pequeñas y medianas empresas. Los que se oponen dicen que esto solo va a beneficiar a las grandes corporaciones, algo que niega Gerardo Cuerva, vicepresidente de la Confederación de Pymes Españolas. Si para alguien es importante este acuerdo, es para la pyme. Este acuerdo puede allanar ese camino para que la pyme desempeñe su actividad empresarial fuera. Y a todo esto añadamos, por cerrar en algún punto, las críticas al secretismo con que algunos dicen que se está llevando todo esto, algo que niega el principal negociador del lado europeo, Ignacio García Bercero. Hay ciertos textos que reflejan la posición americana que tienen que ser mantenidos con confidencialidad, pero la negociación, pienso yo, que estamos haciéndola dentro del nivel máximo de transparencia que es posible. Son tantos los puntos abiertos y eso que lo que se discute es solo el mandato, es decir, las pautas que deberá tener en cuenta la Comisión, que es quien finalmente negocia con Estados Unidos, que en las últimas horas se han recibido más de 200 enmiendas, con lo que el presidente Schulz ha decidido aplazar la votación. Y luego, como saben, se ha decidido ni siquiera debatir. Decía Pablo Iglesias, no se debate, Irache García, porque como no se tiene garantías de ganar, pues por eso se ha suspendido al final la votación. El presidente del Parlamento es socialdemócrata, como usted, es del Grupo Socialista, que tiene un carajal dentro tremendo con este asunto, ¿no? Porque hay mucha división de opinión. No se debate porque se ha votado en el Pleno y los diputados y las diputadas han votado si querían o no aplazar el debate. Quien ha querido estar en el Pleno para mostrar su posición contraria a que se aplazara el debate lo ha podido hacer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Hablamos, y en la parte inicial se ha explicado bien, no de la posición del Parlamento con respecto al TTIP. El Parlamento, cuando se haya finalizado, si finaliza el proceso de negociación, solo puede decir sí o no. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos desde el Parlamento? Posibilitar una posición política para establecer las condiciones a quienes están negociando. Tenemos varias opciones. Aquellos que tienen fijada ya su posición inicial contraria al TTIP no necesitan un informe para condicionar a los negociadores, directamente no quieren TTIP. Aquellos que estamos diciendo que el TTIP, que el acuerdo
de comercio con los Estados Unidos tiene que tener una serie de condiciones, unas líneas rojas, tiene que garantizar los derechos laborales, sociales, medioambientales, se tiene que excluir el arbitraje privado. Quienes estamos poniendo condiciones queremos que haya un debate, que haya un informe y que se pueda condicionar a quienes están negociando. Si no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo claro donde se marquen esas líneas rojas, lo que se ha utilizado es un instrumento que tiene el reglamento de este Parlamento y es devolver el asunto a comisión para que intenten volver a retomar aquellas enmiendas de compromiso, aquellos acuerdos que posibiliten que el Parlamento tenga un informe. Para mí, para los socialistas, es importante que haya un informe. Queremos condicionar a quienes están negociando. Señores, ¿es una oportunidad o es una oportunidad para Europa o es un paso más hacia la desregularización, la pérdida de derechos y de calidades? ¿Qué es el TTIP? Sí, vamos a ver, el TTIP es una cosa muy sencilla, una cosa tan sencilla como que se han firmado, tan sencilla, es compleja en su contenido, pero es sencilla en su definición, en su comprensión. Es un tratado para que no haya las barreras arancelarias que impiden entrar a determinados productos, que son muchos europeos, y lo contrario. Es un tratado para facilitar el vender y el comprar. Es un tratado para facilitar que la exportación, por ejemplo, en Europa, de la que dependen 31 millones de puestos de trabajo, en España 1,6 millones, que se ha desarrollado extraordinariamente gracias a la competencia, a la habilidad y a la visión de muchísimas pequeñas, medias empresas españolas y de otra naturaleza, en estos momentos de crisis, que ha sido fundamental, tenga todo tipo de facilidades. Tratados como este se acaban de firmar recientemente con Canadá, con Corea, con Colombia, con Perú, se negocia uno con Ecuador. Hay muchísimos tratados de esta naturaleza. La complejidad de este tratado reside en los dos ámbitos geográficos y políticos tan extraordinarios que constituyen Europa y los Estados Unidos. Y tan diferentes, porque las preguntas que nos hacen llegar los oyentes interesados en este tema, ¿se van a llenar nuestros supermercados de carne no controlada con los criterios sanitarios europeos? ¿Va a arrasar aún más el cine europeo, el cine americano al cine europeo? ¿Qué pasa con las normativas de protección medioambiental que se aplican a las empresas aquí y que no se aplican en Estados Unidos? Esto es lo que genera temor. Sí, eso no va a cambiar, perdón, es que eso no va a cambiar. Primero, los asuntos culturales, los asuntos culturales están exentos. No yo. Los asuntos culturales están exentos del tratado. Es decir, todos estos temas de los que hablaba de la cultura y tal no entran en el tratado. Los temas de los supermercados, de la carne con hormonas, de tal, eso no se va a permitir. Lo que dice la legislación europea que no se permita, no se va a permitir. Los estándares de protección medioambiental no se van a reducir. Bueno, tres cosas muy rápidas respecto a los contenidos del tratado. El tratado lo que hace en última instancia es armonizar, y en esto estaremos de acuerdo todos, la legislación medioambiental y las legislaciones laborales. El problema es que armoniza a la baja. Es decir, no nos ponemos de acuerdo en donde somos más exigentes los europeos o los estadounidenses en materia de derechos laborales o en materia medioambiental, sino en lo contrario, lo cual hace que esto no beneficie ni a los ciudadanos, ni a los consumidores, ni a la pequeña y a la mediana empresa. ¿A quién beneficia? A las grandes empresas. Prueba de ello es que las negociaciones son secretas. Hay diputados de este Parlamento que han tenido que firmar una cláusula de confidencialidad cuando entran a las negociaciones. No pueden decir, por ejemplo, si tú les preguntas, Pepa, le preguntas a Maite, ¿qué has visto tú? No te lo puede decir. Y le han votado los ciudadanos para estar en este Parlamento, pero ha tenido que firmar una cláusula de confidencialidad. Quien negocia cosas normales que beneficien a la gente no necesita que haya ningún tipo de secreto. Y una cosa más, y con esto ya termino, todas las cosas importantes de este Parlamento implican que se vean algunas de las vergüenzas de cómo funciona Europa. Los socialistas y los del Partido Popular se pusieron de acuerdo para votar a la Comisión Europea encabezada por el señor Juncker, en la que hay unos de uno y otros de otros. Cuando salió el famoso asunto LuxLeaks, que tenía que ver con que este señor, el señor Juncker, negoció en secreto con multinacionales que no pagasen impuestos, impidieron que se hiciera juntos otra vez votando una comisión de investigación. Cuando parecía que hoy no iban a estar de acuerdo con todos los aspectos de este acuerdo que es estratégico para los intereses de las multinacionales, entonces no se debate en el Parlamento y se vuelve a llevar a comisión, donde los socialistas, que parece que lo ibais a rectificar, pero votasteis a favor de que existieran tribunales de arbitraje, tribunales internacionales. Estás faltando a la verdad y lo sabes. Déjame acabar.
faltando a la verdad y lo sabes. No me interrumpas, termino y hablas tú después. En la Comisión INTA, los diputados socialistas votaron a favor de que existieran unos tribunales internacionales de arbitraje que no están hechos por jueces y que permiten, por ejemplo, que si una empresa minera estadounidense opera en España y no cumple la legislación medioambiental española, puede denunciar a España y obligar a España a pagar la indemnización. Vamos a ver. Un segundo, por alusión. Está diciendo cosas que no son ciertas, Pablo. La posición de los socialistas en la Comisión de INTA es que sean los tribunales nacionales donde se diriman los conflictos y que para que no haya arbitrajes privados se tiene que crear un tribunal público internacional. Para que no existan arbitrajes privados. Pero si habéis reconocido que os equivocasteis algo... No, Pablo, no nos hemos equivocado. Hemos querido hacer un matiz para aquellos que estaban trasladando una preocupación. Pero la posición de los socialistas es clara y evidente. Estamos en contra del arbitraje privado. Y también dices, se están negociando los derechos a la baja. ¿Me puedes decir cuál es tu posición sobre lo que propusimos los socialistas en el informe, que es vincular las normas de la OIT a este acuerdo? Por favor, dime cuál es tu posición. No, perdona. Yo fui la primera parlamentaria española que se fue al cuarto secreto a leer estos documentos que no están desclasificados. Y tuve que firmar efectivamente que no puedo hablar, ni contar nada, ni comunicar nada de aquello que yo he visto. Hay que contar varias cosas. Primero, lo que sí está desclasificado y está en la página de la Comisión Europea, prácticamente todo está en inglés. Yo he hecho varias preguntas a la Comisión diciendo, pero ¿cómo es posible la transparencia y la accesibilidad si la gente no puede leer las fuentes de verdad, lo que la Comisión ha colgado en español y en las otras lenguas europeas? Me contestan, tiene usted razón, pero es que es muy caro. Bueno, nosotros hemos hecho un cálculo y costaría como un 0,0000 poco por cien del presupuesto de la Comisión. O sea que me parece que es absolutamente intolerable esa parte. Con respecto a lo que está en ese cuarto secreto y a lo que tenemos acceso, yo no entiendo por qué no se puede desclasificar. Lo digo sinceramente y no puedo decir más sobre esto. Ahora bien, y ya vamos a la cuestión fundamental. Yo he descubierto leyendo el informe estos días que aparecen dos cosas que a mí sí que me parecen muy serias. Más allá del ISDS, que nosotros íbamos a votar en contra, porque el ISDS es ese mecanismo de arbitraje para los inversores. Particular para los inversores, es eso. Sí, nosotros estamos a favor de un Tribunal Internacional de Inversiones de carácter público. E íbamos, en el Grupo Liberal, lo bueno que tenemos es que somos muy transparentes y que tenemos dos almas. Entonces, unos son más liberales y otros somos más socialliberales, y en esto del ISDS no íbamos a votar a favor del informe. Pero yo he encontrado dos cosas en el informe que sí me han preocupado. Y son el que aparece una figura que es el diálogo transatlántico de legisladores y que aparecen unos órganos de cooperación en materia de regulación con el pretexto de no dilatar el proceso legislativo que nosotros tenemos. Sí. Hombre, a mí eso no me parece bien. Sí, Pilar del Castillo. Pero perdona, pero no es que no me parezca bien. Me parece bien, primero, que no lo conozcan los ciudadanos por lo que esto significa. Mira, los ciudadanos tienen desconfianza por lo que no conocen y porque tienen miedo de que haya más troicas. Pilar del Castillo. Sí, vamos a ver, yo creo que lo que hay que hacer es clarificar, porque si no clarificamos hay un problema. Y a veces no se clarifica, a mi modo de ver, por distintas razones. Una quizá porque se mezclan muchos aspectos y otras porque se falta a lo que es cierto. Y se dice cosas que no son ciertas. Por ejemplo, este tratado ni se va a armonizar la legislación medioambiental ni se va a armonizar la legislación laboral. Eso supone, sinceramente, un profundo desconocimiento de lo que estamos hablando. Yo no sé si intencionado o no, pero el hecho objetivo es que es un profundo desconocimiento de qué significa el tratado. El tratado, decía yo antes, es un instrumento para facilitar que desde Europa se pueden vender más productos en Estados Unidos y lo contrario, lo cual enriquece a ambos países, en fin, la Unión Europea y a Estados Unidos, porque hay más facilidad. Desde Europa se podrán exportar mejor los automóviles, que tienen más barreras arancelarias, los productos cárnicos, los productos lácteos, y podemos hacer una larga lista. Y al contrario, se trata de que eso se haga pues de una manera organizada. Y respecto de la transparencia, yo he asistido a muchísimas reuniones de debate sobre este tema en este Parlamento y he tenido la documentación que he necesitado. Pero además hay que decir que cuando se llegue a un acuerdo es necesario que el Parlamento Europeo lo vote. Pero es más,
es necesario que ese acuerdo lo ratifiquen todos los parlamentos nacionales. Así que veamos cuál es todo el curso y yo tengo que decir una cosa, yo creo que desde luego hay mucha más transparencia en este proceso que en algunos de los que está habiendo respecto de los pactos electorales en España. Me parece que la transparencia en una serie de casos es muchísimo menor en esos pactos electorales que lo que estamos haciendo. Decía Rafa Panadero, los defensores argumentan, claro, que esto va a crear empleo, va a facilitar cosas obvias, que es un tráfico de productos a los dos lados del Atlántico que ya se produce, pero con más dificultades. Y dejabas tú, Irache, una pregunta en el aire para Pablo Iglesias que no te había respondido. La pregunta primero y la respuesta después. La pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sí. Que cuál era la posición de su grupo político y de él mismo acerca de que en el informe aparezcan cuestiones como la vinculación de las normas de la OIT en este acuerdo, que las autoridades norteamericanas tengan que asumir estos convenios internacionales. Que Estados Unidos tenga que asumir los convenios internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo en materia laboral. Eso es. Sí, Pablo Iglesias. Está genial que el documento diga, estaría muy bien que los Estados Unidos se vincularan a los convenios de la OIT y a las normativas medioambientales, pero eso no implica obligaciones para los Estados Unidos que, como todo el mundo sabe, ni siquiera el protocolo de Kioto estuvieron dispuestos a firmar. Con respecto a estos tribunales de arbitraje, que tienen su importancia y todo el escándalo tiene que ver porque en la Comisión de Comercio Internacional, en INTA, presidida por el señor Lang, se llega a un acuerdo entre socialistas, populares, conservadores y liberales para votar los famosos tribunales de arbitraje. Ante el escándalo que se genera entre los socialistas dicen no, que no queríamos decir lo que parece que hemos dicho. ¿Qué quiere decir estos tribunales internacionales? Para que lo entiendan la gente que nos está escuchando. Pues lo que le ocurrió a Canadá, que en Canadá operaban empresas norteamericanas que hacían fracking y las autoridades canadienses dijeron, esto daña el medio ambiente, y Estados Unidos pudo denunciar a Canadá a un tribunal formado por árbitros privados, formados por las propias multinacionales. Yo no quiero que en mi país pase esto, yo no quiero que ninguna empresa denuncie a mi país porque no quiere cumplir la ley de mi país. 20 segundos. 20 segundos. Vamos a ver, no es exactamente blanco o negro. Aquí la cuestión es que es tan ambicioso lo que se quiere negociar que va mucho más allá de lo comercial. Se quiere regular parte de lo que es la globalización y se quiere agilizar en cosas que seguramente es una huida del derecho político. A mí eso es lo que me preocupa. Puesto que estamos de acuerdo en muchas cuestiones y lo que nos preocupa es aquello que va en contra de los intereses de la ciudadanía, yo lo que espero es que hagamos un esfuerzo para que este Parlamento vuelva a debatir el asunto, veamos cuáles son esos puntos que nos unen y seamos capaces de tener una posición política como Parlamento para poner las condiciones necesarias e imprescindibles para este acuerdo. Pilar del Castillo. Sí, yo creo que hemos pasado 30 años, cumplimos 30 años desde el ingreso de España y en el futuro lo que tenemos que hacer es comprometernos para que la Unión Europea realmente desarrolle todo ese potencial extraordinario que tiene, extraordinario para el progreso del conjunto de los ciudadanos europeos. Y en eso hay que estar muy comprometidos, ser muy claros y crear poca confusión. Primera aproximación a este tema. Primera aproximación, y yo me comprometo a seguir debatiendo con todos ustedes cuando vaya progresando, me imagino, ¿no? Vaya progresando esta negociación en un sentido o en otro. Son las 10 menos 10, las 9 menos 10 en Canarias. Maite Pagazaurtundúa, Irache García, Pablo Iglesias, Pilar del Castillo, un placer haberles tenido aquí. Quedan emplazados a seguir debatiendo y ustedes a seguir escuchando la radio ya desde España. Yo me despido desde Estrasburgo.